El anuncio se deshizo en la plaza como un sonido duro y claro. El pregonero, voz de metal, ofreciendo una recompensa por domar al caballo que ya nadie quería. Sofía lo escuchó desde la sombra de la pared, las manos apretando la lata oxidada contra el regazo, pensando en la operación que podía costear. En su cabeza no había imágenes, solo mapas de sonido. La cadencia de las monedas, el susurro de la abuela, el latido propio cuando se atrevía a soñar que un animal y una niña podían salvarse al mismo tiempo. Si esta historia te toca, quédate hasta el final. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder las historias que compartimos. Si te llega, deja un like y cuenta en los comentarios una vez en que la paciencia cambió algo en tu vida. Tu apoyo ayuda a que más relatos de esperanza lleguen a quienes los necesitan. La plaza estaba caliente y polvorienta. El olor a frijoles cocidos y a tortillas recién hechas se mezclaba con la nota más áspera de estiércol y cuero viejo. Cuando don Manuel subió al improvisado tabladillo, su voz cortó las conversaciones como un machete. Hablaba de pérdidas, de peligro y de dinero. Mostró la fotografía del caballo, un animal alto, crin enmarañada, una estrella blanca en la frente que parecía clavada en insistencia en la memoria de quien la mirara. A la gente le gustó la palabra indomable. A algunos les dio miedo, a otros codicia. Sofía escuchó cada palabra como si recogiera migas. A su lado, la abuela María frotaba con cuidado la palma de la mano de la niña. La lata oxidada estaba tibia, dentro los ahorros de años, monedas juntadas con paciencia entre tortillas y desperdicios, promesas hechas en silencio para una operación que devolviera movilidad a la espalda vieja de María. La voz de la abuela tembló al decir que sin ese dinero la operación no sería posible. Sofía sintió el peso de la decisión como si fuera algo que pudiera tocar, los bordes ásperos de la lata, la textura de las monedas, el frío del metal entre sus dedos. Nadie esperaba que la niña ciega fuera la que levantara la mano cuando don Manuel preguntó quién se atrevía a intentar domar al caballo. La plaza estalló en murmullos. Ramón, el domador del pueblo, puso los ojos en blanco y se rió con una mezcla de desprecio y cansancio. Había probado y fallado. El caballo cargaba historias que quemaban manos. Si alguien falla y sale herido, no será nuestra culpa, dijo don Manuel. La amenaza no fue directa, pero flotó en el aire, como polvo. Sofía supo, por el cambio de ritmo en la respiración de la abuela, que la decisión estaba en sus manos. La lata era la línea que separaba la operación de la resignación. No fue valor lo que la impulsó, sino un cálculo que solo ella podía hacer. Si ella aprendía a escuchar mejor que los otros, si aprendía a ser paciente hasta que el caballo bajara la guardia, tal vez podrían salvar ambas vidas. Al fin y al cabo, ella conocía la manera de habitar el mundo sin ver. Cada paso era memoria, cada sonido un mapa. En la hacienda El Mezquite, la vida tenía un compás antiguo. Los mezquites lanzaban sombras que olían a resina y polvo. El establo parecía una caverna, donde las respiraciones de los caballos se volvían una música grave. Esperanza, que no era su nombre al nacer, pero pronto lo sería a los oídos de la niña, se mantenía apartada en un rincón, pegada a la pared como si así pudiera sostener algo que los golpes le habían quitado. Su crin llevaba restos de paja y su hocico un tic nervioso. Había manchas en su piel que contaban historias de golpes con una severidad que nadie describiría. Los hombres lo comentaban con voces ásperas y disculpas a medias, como quien no quiere preguntar demasiado. Sofía se acercó por primera vez con las manos vacías y la canción en la boca. No era una canción grandiosa, era una nana que la abuela tarareaba cuando los mosquitos no les dejaban dormir, una melodía de intervalos pequeños que marcaba el paso y al mismo tiempo la calma. Se sentó en el suelo de tierra frente a Esperanza, contó en voz baja los pasos que daba al acercarse. 1, colocó la palma en la viga. 2, la manta olía a lavanda vieja. 3, el relincho se calmaba a un pulso. El conteo no era para medir el espacio, era una manera de ordenar el tiempo sin luz. El caballo levantó la cabeza como quien siente un rumor nuevo. Primera respuesta, no un gesto de agresión, sino una ligera inclinación de interés.
La gente miró desde la puerta del establo. Ramón cruzó los brazos. Paco, el joven vaquero, apretó los labios y menguó su escepticismo en una mueca. Sofía posó la mano en la crin. La textura era áspera y fuerte, pero bajo esa coraza ella sintió temblor. No buscó control, solo envolvió la crin con los dedos y dejó que el calor del animal le hablara. La nana continuó en su boca como un hilo. Los primeros días fueron de poco a poco. Día 1 fue una conquista pequeña, 10 minutos de silencio compartido. Día 3, la abuela llevó un trozo de pan que Esperanza probó con el hocico, más por curiosidad que por hambre. Día 5, Sofía consiguió que el caballo se acercara cuando ella llamaba su nombre en voz baja. Cada avance se celebraba en secreto, un suspiro de la abuela, una moneda más en la lata oxidada por si alguien la necesitaba para pagar ingredientes de cocina. No había prisa, solo reglas, no movimiento brusco, no órdenes, solo presencia constante. Sofía aprendió a leer los silencios del caballo, a distinguir el tipo de respiración que significaba miedo del que apenas anunciaba alerta. El leitmotiv de la nana se volvió la cuerda que ataba la mañana con la tarde. Veces, al sentir que el ánimo decaía, la niña cambiaba la canción por una serie de pasos que marcaba en la tierra con el pie. Contaba los pasos como si estuviera tejiendo una red. 1, 2, 3, 4, vuelta. 1, 2, 3. El conteo ordenaba sus manos y le daba firmeza. Le enseñó a Esperanza a asociar el conteo con comida y con la manta tibia que le ponía en la cruz cuando la noche traía frío. La manta ya no era solo tela, era un gesto de pacto. Los hombres del rancho miraban y a su manera aprendían a medir el tiempo por los cambios pequeños. Don Manuel seguía sin bajar la guardia. En su mundo todo tenía precio y todo debía rendir. El hombre ofreció trabajo y en voz baja sugirió la posible venta del caballo si alguien ofrecía buen dinero. La posibilidad quedó plantada como una semilla amarga. La compra resolvería la operación de María y pondría en manos extrañas la vida de Esperanza. Sofía comprendió pronto que su proyecto no era solo con el animal, era con la comunidad, con el modo en que se valoraba la vida y el sacrificio. Si vendía, la operación sería posible. Si no, tendrían que buscar otra ruta. Ramón representaba el modo viejo. Se acercaba, tocaba, hablaba de técnicas de sujeción y de dominación que a Sofía le resultaban extrañas. «No puedes hablarle como a niña», le dijo una tarde con tono de reproche. «Los caballos entienden mano dura». La niña solo sonrió por dentro. No entendía el mundo que veía a los otros. Para ella, la mano dura era un invento que había dejado cicatrices. Había aprendido a reconocer la diferencia entre miedo y respeto, y su apuesta era por el segundo. Paco, que había crecido entre la rudeza y la ternura, empezó a ayudarla en pequeños gestos, atar la cuerda de la puerta, traer agua fresca, vigilar que nadie interrumpiera la sesión cuando las horas se hacían largas. El día a día tenía rituales. Al amanecer, Sofía caminaba descalza hasta el corral, sus dedos buscando las piedras calientes, su oído capturando el choque de las herraduras, el murmullo de los gallos. Antes de acercarse a Esperanza, se detenía junto a la viga donde la abuela había dejado una marca de tiza, la señal de cuántas monedas faltaban aún. Tocaba la marca con el dedo índice como si fuera una oración laica y empezaba a cantar. La nana abría puertas que las palabras no podían. Hubo un momento, alrededor del 10º día, en que las manos de Sofía ya no temblaban al rozar la nariz del caballo. La estrella blanca en la frente del animal parecía brillar un poco más bajo la suciedad y la sombra del miedo. No fue un milagro, fue el resultado de un hábito tejido con paciencia. Pero para la niña, cada gesto era una confirmación de su posibilidad de actuar. La gente comenzó a hablar de respeto en voz baja. Don Manuel, al verlo, frunció el ceño, de modo que no se sabía si contenía orgullo o encabezaba un cálculo nuevo. La oferta llegó como un sobresalto. Un comprador de la ciudad, hombre de saco y promesas, ofrecía una suma que hacía bailar los ojos de María. «Con eso podrías pagar la operación y quedarte con algo para el mes», dijo el hombre. Sus palabras se posaron en la mesa como una posibilidad concreta. Sofía escuchó y por un minuto se sintió como la lata oxidada. Útil,
con un destino incierto que podía abrir o cerrarse según las manos que la movieran. La niña comprendió que había más en juego que su proyecto con Esperanza. Vender significaba asegurar la operación, pero también significaba perder algo que ya no era solo un caballo. Era un compañero que poco a poco había aprendido el nombre que ella le daba. Esa noche llovió por primera vez en semanas. La lluvia lavó la tierra y dejó un olor que recordó a la abuela el tiempo en que, con el cabello negro y las manos fuertes, tejía sueños. Sofía se quedó despierta, sintiendo el ritmo de las gotas contra la techumbre y el murmullo lento que la hacienda había adquirido. Contó los minutos hasta que la lluvia menguó y al amanecer fue al corral con la manta aún húmeda. Esperanza estuvo más tranquila, parecía disfrutar del nuevo olor a limpio. La crin, al tacto, tenía ahora la suavidad de las manos que la habían peinado con cuidado. Todo era avance, pero también una línea tensa. En el día 15, la niña consiguió montar por primera vez sin riendas, aunque aún no por mucho tiempo. Fue un instante breve. Las piernas de Esperanza se movieron con una coordinación que pareció dialogar con el conteo de Sofía. Los murmullos en el borde del corral se transformaron en exhalaciones contenidas. Paco le pasó la mano por el hombro con una ternura que no esperaba. Ramón bajó la mirada. Don Manuel se quedó de pie, la figura pequeña de su silueta, un grajo vigilante en la distancia. La abuela lloró en silencio. Sofía, por su parte, sintió algo antiguo y nuevo, una alegría que no necesitaba ser nombrada para ser completa. Pero la oferta seguía ahí, como una sombra que no terminaba de irse. Vender significaba solución inmediata. Comprar significaba apostar a un futuro incierto en el que la niña y el caballo seguirían sanando en comunidad. Sofía sabía que tendría que negociar no solo con don Manuel o con el comprador, sino con su propia idea de lo que significaba cuidar. La lucha no era solo con los otros, sino consigo misma. Cada moneda en la lata oxidada era una pequeña promesa que ella había hecho a la abuela, y cada caricia a la crin era una promesa distinta, igualmente profunda. En las noches posteriores, mientras el rancho dormía, Sofía practicaba la nana en voz más baja, como si con ella pudiera afinar la decisión. También repasaba en su mente la secuencia de pasos que ya funcionaban por la sombra de los mezquites: sentarse en el mismo lugar, ofrecer la manta, contar los pasos, esperar. Cada paso se sentía más seguro, más sabio. Y aunque la idea de vender daba vueltas en la cabeza de todos, un acuerdo empezó a tomar forma en la conversación de la gente. Si ella lograba la demostración en 30 días, quizá podrían valorar a Esperanza por lo que era y no solo por lo que costara. La fecha se acercaba, y con ella la tensión que transforma el cuero en hierro. Había pequeñas victorias que gustaban de esconderse detrás de las tareas cotidianas. La manera en que el caballo ya reconocía la voz de Sofía aunque fuera a lo lejos. El modo en que Paco ya no apretaba tanto la mandíbula cuando volvía al corral. La estrella blanca en la frente de Esperanza parecía ahora un faro pequeño que marcaba identidad más que cicatrices. Sofía, al tocarla, pensó en la abuela y en la lata, en la cirugía que podía volver la espalda menos dolorida, en el trabajo que don Manuel le ofrecía si el animal se quedaba. No todo estaba resuelto, pero por primera vez las opciones no le venían encima como una avalancha. Podían mirarse, pensarse y elegirse. En la mañana del día 15, cuando el viento levantó la tierra y los mezquites regalaron una sombra más larga, alguien trajo la noticia. El veterinario del pueblo, el doctor Salazar, vendría a ver al caballo antes de la demostración. La presencia de un hombre con bata blanca prometía legitimar lo que Sofía estaba logrando con paciencia. La niña supo que ese veredicto podría inclinar la balanza. Se frotó las manos y por un segundo permitió que la canción llenara sus pulmones. Si el doctor decía que el caballo estaba apto, don Manuel tendría menos excusas para vender apresurado. Si decía lo contrario, tendrían que replantear todo. Sofía no dormía pensando en qué diría el veterinario, dormía pensando en cómo sostener la mano de Esperanza sin apoderarse de su libertad. En su mente no cabía la idea de dominar. Había aprendido que la confianza no se impone, se ofrece.
Esa mañana, con el olor de la tierra mojada y el murmullo de la gente que llegaba, ella se sentó frente al caballo, posó su mano en la estrella blanca y cantó la nana como quien marca una promesa. No sabía todavía cómo convencería a los hombres con números y palabras, pero sí sabía que, si le daba tiempo a la vida respondería. Y en esa espera activa, estaba preparada para todo lo que viniera. El doctor Salazar llegó al mediodía, con la camisa remangada y un olor a hierbas en la boca del bolso donde guardaba sus instrumentos. Traía consigo una calma que parecía de pueblo, esa mezcla de experiencia y cierta resignación que solo tienen los hombres que han visto más huesos rotos que promesas cumplidas. Don Manuel lo recibió. En la puerta del corral, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en la sombra de Esperanza. La abuela se arrimó con la manteleta en los hombros. Paco se quedó cerca, como un guardián en espera. Ramón apoyó el mentón en la valla, como si medir con la vista pudiera convertir el nervio en certeza. Salazar acarició la frente blanca del caballo y miró la cicatriz con gesto paciente. Habló poco al principio, observó la marcha, tanteó la columna con la palma, escuchó el silencio respiratorio. Y luego pidió que le trajeran agua y una manta limpia. Sofía se sentó en un hueco de la tierra, con las manos heladas, y escuchó cada paso del veterano como si fueran latidos. «Tiene algo de rigidez», dijo el doctor por fin, sin levantar la voz. «La operación estuvo bien hecha, pero quedó una cápsula que no termina de soltar. No veo infección, no veo un daño degenerativo que hubiera puesto al animal en peligro inmediato. Con reposo, fisioterapia y un plan de trabajo lento puede recuperar movilidad útil. No será rápido, tampoco imposible». Don Manuel frunció el entrecejo como quien calcula pesetas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó seco. 6 meses a 1 año para una mejora visible, quizá 2 para que la espalda soporte cargas prolongadas sin dolor», respondió Salazar. «Pero atención, mejorar no es sinónimo de ser de carrera. Puede volverse un buen ejemplar de trote y paseo, apto para trabajo moderado y para compañía. Eso si se sigue el plan». La palabra plan flotó entre todos. Para Sofía significó un mapa con pasos que podía dar, manos pacientes, ejercicios, baños calientes, hierbas contra la inflamación que el doctor mencionó, y una rutina de acercamiento que ella ya practicaba sin saber que era fisioterapia. Para don Manuel significó meses sin vender y, por tanto, una cuenta que seguir sumando por fuera del cash que le urgía. Para la abuela, la promesa de que quizá no habría que empeñar más nada. Para Paco, la certeza de que su ternura tenía sentido. Para la niña, una esperanza que dejaba de ser solo canción. Era un contrato de tiempo. Antes de irse, Salazar miró a Sofía con una mezcla de severidad y suavidad. «No es solo lo físico», dijo. «Si el caballo confía en usted, el progreso será más fácil. Si lo mantienen en corrales y lo tratan como mercancía, retrocederá. Necesitarán paciencia y consistencia». Sofía asintió con la boca seca. Fue como si alguien hubiera nombrado la verdad que ella ya sentía en la yema de los dedos. Don Manuel no dijo casi nada, pero la tensión en su mandíbula mostraba que la oferta seguía allí, otra vez, como una ola que no cede. Las noticias del veredicto se esparcieron por el pueblo como semillas al viento. Algunos vecinos se acercaron al rancho para ver la curación en persona. Otros discutieron en la plaza sobre si convenía o no invertir en un animal que quizá no rindiera. La mañana siguiente, un hombre del pueblo, no el comprador grande, sino uno con cartera algo más modesta, ofreció pagar cierta suma para quedarse con Esperanza si, después de la demostración, el caballo no demostraba mejoría. Era una oferta práctica, mitigaba el riesgo de don Manuel, pero también recortaba el margen de confianza de Sofía. Ella agradeció, sin comprometerse. Quería mantener abierta la posibilidad de que la comunidad apoyara la resistencia. Los días que siguieron fueron de trabajo fino. Sofía adoptó con más disciplina la secuencia que ya había sentido intuitivamente. La manta, la canción, el contacto suave, los paseos cortos con lazo suelto. Paco la ayudó a preparar ejercicios que el doctor había indicado. Trotes cortos en línea recta, pausas para frotar los músculos,
agua tibia para que la sangre volviera a circular. Ramón improvisó estructuras para sujetar la pala de trabajo, y la abuela cosió una almohadilla especial que la niña colocaba junto a la cruz del caballo para que la silla no rozara tan directo mientras Esperanza se adaptaba. A cada gesto se sumaba una especie de ritual de comunión. No eran solo técnicas, sino promesas repetidas en actos. Sofía notó sutilezas que nadie más veía. El modo en que Esperanza desviaba la oreja hacia donde cantaba, la forma en que su respiración se hacía más pareja cuando le pasaba la mano por la grupa. Como los pasos, una vez torpes, ahora tenían una cadencia menos abrupta. Había retrocesos, claro, días de rigidez que obligaban a volver al corral antes de tiempo o de sobresaltos cuando un camión cruzaba la rambla. Pero también había avances suficientes para que la canción de la niña dejara de sonar a consuelo y empezara a sonar a entrenamiento. La fecha de la demostración se fijó para terminar el mes, 30 días exactos. La plaza del pueblo sería el escenario, con gente sentada en sillas, y don Manuel esperaba que al final algún comprador hiciera una propuesta final. Sofía imaginó la plaza como un teatro, donde no se exhibiría el precio, sino la historia que habían tejido. Ensayó recorridos que demostraran la suavidad del control, pero sobre todo la libertad, que Esperanza anduviera por sus propias piernas, que aceptara al jinete sin tensión, que respondiera a la voz antes que a las riendas. El día anterior, la casa entera se quedó despierta hasta tarde. La abuela narró cuentos de su propia juventud para calmar la ansiedad de todos. Paco se quedó en vela ajustando la almohadilla y comprobando cada correa. Ramón pasó la noche lustrando la silla hasta que ya no había rastro de polvo. Sofía, en su cama, repasó la nana como si fuera un manual de instrucciones y memorizó las líneas de la plaza, por dónde entrar, dónde detenerse para mostrar la calma, en qué momento levantar la voz en un tono que fuese orden y también caricia. No era una farsa, era una exposición de confianza. Llegó el día, con un cielo limpio, con la promesa de un viento que solo pasaba. Movía banderines. La gente empezó a congregarse en la plaza desde la mañana. Madres con niños, hombres con camisas planchadas y mujeres con pañuelos amarrados. Incluso algunos comerciantes trajeron sillas plegables. Don Manuel se plantó al borde del escenario natural, con los brazos cruzados y la mirada que calculaba. El comprador grande, el que había mostrado solvencia y pausa en la charla anterior, apareció con un traje que no encajaba en el polvillo del pueblo, y se acomodó en el mejor sitio, con el ceño ligeramente marcado, un hombre que pesaba todo en la balanza del beneficio. A su lado, un sobrino que parecía más joven observaba con curiosidad. Sofía llevó a Esperanza con la manta enrollada sobre el humo y la voz baja. Al entrar, la multitud murmuró como si esperara algarabía. En realidad, muchos estaban ansiosos por ver si el milagro que la niña y el caballo habían construido sería suficiente para detener la venta. Sofía dio el primer paso lento y Esperanza la siguió sin tironear. Hubo un silencio que contuvo el aliento de la plaza. La demostración no sería una prueba de velocidad ni de trucos, sería una lección de paciencia y de vínculo. Primero, Sofía se sentó en la grada a unos pasos y llamó al caballo con la nana. La criatura vino, mordisqueó la manta, se dejó tocar. Luego, la niña subió con calma, arropando su cintura con las piernas más que con los riñones, apoyando en la almohadilla que Ramón había reforzado. Cuando se incorporó sobre el lomo, no empujó, esperó. Esperanza se movió, no con rapidez, pero con pasos medidos que no evocaban dolor, sino cautela. Paco, a la vista de todos, soltó una exhalación que sonó como alivio. Don Manuel plegó los brazos, pero su rostro se aflojó por un instante. El comprador observó con interés la manera en que el caballo respondía a la voz de Sofía. Alguien contó los segundos y otros midieron la respiración de la abuela, que se irguió como si la niña de nuevo fuera su esperanza. Sofía guió a Esperanza en una vuelta lenta por la plaza. Le pidió detenerse con la mirada y el caballo respondió. Le habló en tonos que habían sido pulidos por noches enteras, y la criatura inclinó la cabeza como si entendiera.
Hubo un momento en que la niña dejó el peso sobre una pierna y sonrió, no por triunfo, sino por la confirmación de que no estaban luchando por la misma cosa. Ella quería compañía, el caballo quería no ser llevado en contra de su cuerpo. La gente empezó a aplaudir, primero despacio y luego con más claridad. Algunos ojos se humedecieron. El comprador se levantó con la intención de acercarse después de la ronda. Don Manuel se sostuvo erguido, y por primera vez desde que la palabra venta había entrado en la casa, pareció que la balanza no tenía un solo lado fijo. Sofía desmontó con cuidado, acarició la estrella blanca y la cantó aún con la voz más hábil. Temblorosa. La abuela se fue hacia ella y le apretó la mano, como si transmitiera fuerzas ya contadas. El hombre del traje habló primero. «Está en buen estado», dijo con la voz medida de quien coloca fichas. «Tiene valor, y su recuperación demuestra que con trabajo puede ser rentable». Miró a don Manuel. «Ofrezco una suma que cubre la operación y algo más. No pagaré por sentimentalismos, pero valoro el potencial». Don Manuel abrió la boca para aceptar, con el alivio pintado en las comisuras. Paco miró a Sofía, Ramón apretó los puños, y la abuela dejó escapar un quejido que podía ser tanto reclamo como súplica. La multitud se tensó, como el hilo antes de romperse. Todo parecía dispuesto a volver a lo de siempre, una moneda que endereza una vida. Sofía se quedó quieta. Tenía la frase preparada, una petición breve, una imploración que no sonara dramática, pero en el momento en que habló, su voz fue distinta. No pidió que no vendieran por orgullo, no pidió la luna. Dijo, con calma, lo que había hecho en los días de ejercicio, y la visión del doctor. Explicó la posibilidad real de que Esperanza, con tiempo, fuera no solo un animal recuperado, sino una compañera para trabajos moderados. Habló de la abuela, de la promesa en la lata oxidada, y de la comunidad que había aportado tiempo más que dinero. El comprador la miró como quien examina un producto que intenta justificar un precio. Luego, contra todo cálculo, su sobrino habló. «Ella lo monta sin forzar», dijo con la voz pequeña pero clara. «Hay algo ahí que no se compra fácil. Mi tío ve números, yo veo esto». El comprador frunció el ceño, evaluó el gesto de su sobrino, y luego soltó el aire como si permitiera que otra lógica entrara. No anuló la oferta de inmediato, pero la matizó. Propuso aportar parte del dinero a la operación si don Manuel accedía a esperar 3 meses más para ver la evolución. Sería, dijo, un préstamo con condiciones flexibles. Don Manuel lo miró, y por un instante la balanza pareció inclinarse hacia la prudencia. Fue entonces que, desde el fondo de la plaza, una voz se alzó. Era la maestra del pueblo, conocida por su capacidad de organización. Propuso una colecta, no para comprar el caballo, sino para pagar la intervención de la abuela, que la operación de la espalda requería, una forma de socorrer la necesidad urgente sin deshacerse del animal. Miró a la abuela con ternura, y cuando ella asintió con lágrimas, la plaza entera se activó. Cuentas se sacaron, se habló de pequeñas donaciones, de comercio de favores, de jornadas de trabajo que se pagarían con comida y servicios. La lógica del mercado no desaparecía, pero la lógica comunitaria parecía levantar una muralla alrededor de la necesidad inmediata. Don Manuel se quedó donde estaba, con la oferta y la solicitud colgando en el aire como 2 moscas que aleteaban sobre su decisión. Miró a su esposa, luego a la abuela y finalmente a Sofía. Su voz, cuando habló, fue más cálida de lo que cualquiera hubiera previsto. «No quiero deberle nada a nadie», dijo con honestidad, «pero tampoco quiero que mi hija pase hambre esperando un milagro que no vendrá. Dame esta semana para pensarlo. Si no aparece algo más, acepto la propuesta del señor y del préstamo. Si aparece la ayuda del pueblo, veré cómo lo hacemos». La multitud murmuró en distintas direcciones. Algunos vieron la posibilidad como un triunfo de la voluntad compartida. Otros la leyeron como una dilación. Sofía sintió una mezcla de alivio y de miedo. Había conseguido, al menos por ahora, que la decisión no fuera inmediata. Había abierto un respiro, pero sabía que una semana podía ser corta o larga, según cómo se movieran los hilos de la vida.
Mientras la gente se disolvió en conversaciones, la abuela tomó la mano de Sofía con una fuerza tranquila. «Hiciste lo correcto», murmuró. «Dejaste que se viera la verdad. Ahora esperaremos, juntas». Esa noche, el rancho volvió a respirar como un animal fatigado que de pronto percibe un aire nuevo. La abuela pidió té. Paco y Ramón bebieron en silencio, y luego salieron a amarrar las cosas del corral. Don Manuel se retrasó en la puerta, observando la estrella blanca sobre la frente de Esperanza, como si leyera en ella no el precio, sino el destino. Sofía, en su cama, cantó la nana con la voz hecha de hilos. La canción ya no era solamente promesa, era acto público, evidencia de que el cuidado podía pararse frente a la codicia y resistir, al menos por un rato. Esa semana que don Manuel pidió fue un territorio de pequeñas batallas. La maestra organizó una mesa de donativos en la plaza. Algunos vecinos ofrecieron pagar jornadas de trabajo a cambio de un poco más. El hombre de la oferta moderada mostró disposición a esperar, aunque con condiciones. Pero también hubo murmullos. Algunos se inclinaban por vender ya, pensando en la seguridad del dinero. Otros insistían en la urgencia de la operación de la abuela. Cada día traía decisiones que pesaban como piedras. Sofía supo que la semana sería prueba y medida de cuánto la comunidad quería sostener aquella red que habían comenzado a tejer. Ella, por su parte, multiplicó su presencia ante Esperanza. No solo entrenó, pasó más tiempo escuchando, leyendo la respiración y las señales, hablando con el caballo como si juntos pudieran convencer al pueblo de que aquello merecía tiempo. El sexto día, una mujer que trabajaba en la fonda ofreció costear parte de la cirugía de la abuela si don Manuel accedía a un acuerdo, permitir que Esperanza permaneciera en el corral durante 3 meses más, mientras la comunidad aportaba lo necesario para la recuperación. Era un trato parcial, alivio inmediato a cambio de la promesa de intentar la curación. Don Manuel vaciló. La abuela entrecerró los ojos y, con voz débil pero firme, dijo algo que nadie esperaba. «No quiero que se rompan ustedes por mi culpa», murmuró. «Pero si eso significa que la niña y el caballo pueden seguir, entonces prefiero aguantar un tiempo más». La decisión quedó en manos de don Manuel otra vez, pero esta vez con voces que sostenían su elección. La plaza ya no era un lugar de ofertas estrictas. Empezaba a aparecer una red que, aunque imperfecta, sabía cómo sostener una vida cuando la necesidad era humana y no solo numérica. Paco apoyó su frente en la valla y exhaló un suspiro que era mezcla de miedo y esperanza. Ramón fue a buscar al doctor Salazar para pedirle un esquema de trabajo más preciso, porque si iban a comprometer tiempo y recursos, querían hacerlo con sentido. Cuando la noche cayó, la casa olía a pan recién horneado y al calor de la comunidad. Sofía se sentó junto a la abuela y le puso la manta en las rodillas. «¿Crees que nos dejarán quedarnos?», preguntó en voz baja. La abuela le apretó la mano con fuerza. «No lo sé», dijo, «pero ya hicieron algo que antes no sabíamos si podían, ponerse a pensar en más de una cosa. Eso, por ahora, basta». Y así, con la decisión pospuesta y la tensión que parecía aflojar en algunos gestos y tensarse en otros, el rancho entró en una noche donde la promesa y la duda cohabitaban. Había, sin embargo, una diferencia esencial. La comunidad ya no miraba a Esperanza como un simple pedazo de cuero con valor monetario. La veía como una historia compartida, un animal con memoria y un futuro posible. Y eso había cambiado, aunque solo fuera un poco, el curso de las aguas que corrían alrededor de la casa. Aquel respiro, frágil pero vivo, se volvió la nueva contención. Ahora quedaba lo más difícil, el tiempo que habría que ganarse con actos, con pequeñas entregas que sumadas podrían inclinar la balanza. Sofía lo sabía, y en su pecho la nana resonó hasta dormirse, como la cuerda que aún vibra después de haber sido tocada. A la mañana siguiente, la plaza amaneció con mesas y voces. La maestra colocó un mantel blanco sobre la tarima y puso allí un frasco con una etiqueta escrita a mano. «Para la cirugía».
Un puñado de monedas tintineó en su base mientras las mujeres colocaban tarros de conserva y panes envueltos en telas. El herrero limpió sus herramientas y ofreció 2 jornadas de forja gratis para quien ayudara en la colecta. La fonda puso a la vista un plato con limosna y un cartón donde los clientes podían dejar promesas de pago a plazos. Nadie hablaba ya de ofertas frías, hablaban de nombres y de rostros. Hablaban de la abuela y de Sofía y de un caballo que llevaba una estrella blanca en la frente, como si guardara una luz que no pertenecía a nadie en particular. El hombre de la oferta moderada llegó a la plaza con las manos limpias y la mirada medida. Traía papeles, pretendía todos en mano clara. Bajó el brazo y dijo, sin imponerse, que había hablado con su patrón y que estaban dispuestos a esperar, pero que la espera tendría que estar escrita, con condiciones, un depósito, un calendario, la posibilidad de inspección del animal. Don Manuel, sentado junto a la mesa de donativos, miró esos papeles como quien mira una puerta entreabierta. La seguridad del dinero y la frialdad de los términos. Al lado, algunos vecinos fruncieron el ceño. Otros, sin embargo, hicieron cuentas en voz baja, sumando la promesa al cálculo de la vida. «No quiero que se rompan ustedes por mi culpa», había dicho la abuela, y la frase aún colgaba en el aire, más real que las hojas que se movían sobre la plaza. Don Manuel la escuchó, y por un momento fue la imagen de la abuela la que inclinó la balanza. La gente aplaudió una promesa de donativos y se puso a trabajar. El herrero ya había ofrecido forjar herraduras a menor precio para completar lo necesario si algún vecino ponía una parte. Paco y Ramón se repartieron las visitas. Irían por las casas pidiendo colaboración y dejando listas para quienes querían ayudar con trabajo en vez de dinero. Sofía pasó la mañana junto a Esperanza. La vio pasar la lengua por su propio antebrazo, midiendo la distancia entre la boca y la crin como quien mide una promesa. A la vez que ella hablaba con el caballo, la maestra le leyó una lista de nombres que habían dejado donaciones anónimas. Había desde monedas pequeñas hasta billetes más generosos. Y el frasco creció en pesitos como si la ciudad entera respirara en un mismo ritmo. Una anciana que vendía flores ofreció su salario de la semana. Un muchacho que se había ido a trabajar a la ciudad devolvió la mitad de su primer pago. Cada donación venía con un gesto, una mirada, un apretón en el hombro, una palabra seca o risueña que decía «estemos juntos». A media tarde, cuando el sol parecía haberse posado en el lomo de las montañas, llegó el doctor Salazar con una carpeta y el aire de quien trae buenas noticias y a la vez la urgencia en el bolsillo. Habló de la operación como de una tarea difícil pero posible. No era una promesa vana. Explicó qué necesitaban, cómo podría reducirse el riesgo y qué parte de la intervención podía posponerse si la recuperación, si la comunidad, aseguraba cuidados continuos. Pidió 2 cosas, tiempo y honestidad. Si el dinero llegaba, haría lo suyo. Si la operación se realizaba sin prisa, las probabilidades aumentaban. «Hay opciones», dijo, «pero ninguna es milagro. Lo que sí se puede hacer es cuidar bien después. Y para cuidar bien hace falta tiempo. Tiempo y manos. Las manos estaban allí. No todas, porque algunos vecinos todavía miraban el dinero como quien mira una señal que se debe seguir sin titubear. Pero había suficientes manos como para empezar a construir un camino. El hombre de la oferta moderada volvió a acercarse al corral. Esa tarde, con una puntualidad que parecía medida, quería ver a Esperanza antes de hacer cualquier pago. Quería constatar que su aspecto coincidía con los papeles. Don Manuel permitió la visita solo porque necesitaba ver la firmeza en su propia decisión. Sofía, al verlo acercarse, se puso delante de la yegua como quien planta una bandera. «No se la lleve», dijo sin teatralidad. «No se la lleve porque no es solo un animal». El hombre, que seguramente había oído esa frase muchas veces en otros corrales, la miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la indulgencia. Miró a Esperanza y luego a la estrella en su frente. Por un instante pareció dulcificar la mirada. «No quiero hacer daño», murmuró. «Solo ofrezco una vida más estable para ustedes. Mi patrón es hombre de orden». El arma que tenía Sofía
fue mostrar cómo Esperanza respondía a la cercanía. La yegua bajó la cabeza y dejó que la niña le peinara la crin con los dedos, como si esa acción fuera un idioma que ninguna palabra podía sustituir. Hubo un silencio que se rompió con la respiración del animal. El hombre se disculpó con las manos en los bolsillos y al levantarse, dijo que volvería con una respuesta al día siguiente. No fue una amenaza, fue una posibilidad que pendía como una sombra leve. Esa noche, la casa volvió a llenarse de gente. Se trajeron ollas y se cocinaron guisos para venderlos y aumentar la colecta. Los niños recogieron latas y las pintaron para venderlas como huchas. Las mujeres cosieron botones en una tela vieja para hacer arreglos y venderlos. La plaza se convirtió en un pequeño mercado de cuidado. Se trataba de transformar la necesidad en oficio y la compasión en oficio colectivo. Don Manuel observó todo desde el umbral de su casa, con la abuela dormitando a su lado, y con Paco, que volvía de repartir listas, todavía con el polvo de los caminos en los zapatos. En la madrugada, la abuela despertó inquieta. La respiración se le acortó, y por primera vez desde que la historia comenzó, el rostro se le tensó más que en calma. Sofía, que había pasado la noche a su lado, la escuchó y sintió que el tiempo se apretaba como si alguien quisiera exprimir deprisa cada gesto generoso. Fue entonces cuando don Manuel, que no había cerrado los ojos, supo que la decisión debía moverse más allá de promesas y de mesas de donativos. Necesitaba un hecho, una determinación. El mercado de la mañana siguiente trajo otra noticia. El señor mayor que había hecho la primera oferta, el que había contemplado comprar Esperanza por una suma que hubiera resuelto la operación de la abuela y la mitad de las deudas del rancho, había enviado un mensajero. El mensajero llegó con un bolso pequeño y la claridad de quien trae un ultimátum envuelta en buenos modales. El mensaje decía que le daba a don Manuel 24 horas para decidir o que la oferta quedaría fuera. No era una orden brutal. Era la manera en que alguien que mueve dinero acorta la libertad de los otros. La plaza quedó en silencio. Hubo movimiento, susurros, miradas cortas. Las manos que habían prometido seguir sosteniendo comenzaron a medir la fuerza de su propia palabra. ¿Podrían mantener el ritmo si la mayor oferta se escapaba? Paco apretó los puños y fue a buscar a Ramón para que le ayudara a armar un cálculo. La maestra fue a la puerta de la fonda con la lista y la puso en manos de quien quisiera sumarse. La mujer que trabajaba en la fonda, la que había ofrecido cubrir parte de la cirugía a cambio del plazo de 3 meses para mantener Esperanza, se acercó a don Manuel con los ojos húmedos y sencillos. «No podemos comprar la luna», dijo con voz seca, «pero podemos juntar lo que falta». Vi gente salir de su casa con el corazón en la mano. Si el señor quiere esperar, esperará. Si no, hablaremos con la abuela y decidiremos juntos. Don Manuel la miró y por primera vez la dureza que había acumulado en los años de ranchería pareció fisurarse. Pensó en la abuela que había dicho que no quería que se quebraran por su culpa. Pensó en Sofía que cantaba con voz de hilos y en el caballo que tenía la estrella blanca. El equilibrio entre el deber hacia la familia y la posibilidad de sostener algo más que cuentas era frágil. Era un equilibrio que se decidía no solo en números, sino en la forma en que alguien estaba dispuesto a tocar la vida de otros con su tiempo. Al atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja, don Manuel salió al corral solo. La gente decía después que lo vio con otra cara, menos rígida, como si una decisión estuviera en su boca. Caminó junto a Esperanza sin que nadie se lo pidiera. La yegua lo miró con calma. El hombre apoyó la mano en su lomo y cerró los ojos. No era un gesto de rendición. Era algo más parecido a reconocer que la vida a veces pide paciencia como único recurso. «No lo sé», murmuró, haciéndole eco a la abuela. «No lo sé, Esperanza». Fue entonces que la yegua, que durante días había respondido con quietud, bajó la cabeza y lamió la mano de don Manuel como si quisiera decirle, en su lengua de respiro y de animal, que la pregunta no siempre necesita una respuesta inmediata. La caricia del animal fue una pequeña insistencia. La vida se sostiene con actos, con manos dadas, con noches compartidas. Al volver a la casa, don Manuel encontró a la abuela despierta y mirando la estrella en la frente de la yegua como quien lee un libro que insiste en lo inevitable. La anciana lo miró y sin palabras largas asintió.
Ellos saben, dijo. No es la riqueza la que nos salvará, es lo que hacemos con lo que tenemos. Don Manuel sintió que a esa frase le cabía un peso nuevo. Esa noche se quedó en vela, y la plaza siguió trabajando, recogiendo lo que pudiera. En los bolsillos de la gente sobran monedas y promesas. En algunos rostros, una duda férrea aún esperaba ser conquistada. Al amanecer del último día que tenía para decidir, don Manuel se levantó con la sensación de que la respuesta no sería solamente suya. Sería el resultado de una red que, a partir de pequeñas cosas, había tejido la posibilidad de otra manera de vivir. Las voces en la plaza comenzaron antes de que el sol calentara las tejas. Había quienes proponían escribir un contrato simbólico con el hombre de la oferta moderada, que certificara la espera. Otros sugerían que la abuela pudiera vender otra cosa, aunque nadie sabía qué, para no hipotecar la fortuna del rancho. Sofía, con voz templada y convincente, pidió quedarse un rato en silencio y contar lo que Esperanza había hecho por ella, por el corral, por la memoria de todos. Sus palabras no eran una súplica ingenua, eran un acto de evidencia, un relato de cómo el animal había sido cuidadora cuando los hombres no sabían cómo hacerlo. Mientras hablaba, los ojos de los oyentes se ablandaban. Recordaron días en que el animal había arreado carros, llevado niños a la escuela, calmado el paso de una noche de tormenta. La estrella blanca en la frente del caballo dejó de ser una rareza, para convertirse en un emblema de lo que el pueblo de alguna forma ya reconocía. No todo tiene precio directamente traducible en monedas. El mensajero que traía la urgencia del primer comprador volvió al mediodía con la carta sin abrir. El tiempo se agotaba. Don Manuel, rodeado de manos amigas y de miradas que ya no pedían un sacrificio individual sino una respuesta colectiva, alzó la voz y dijo, con la voz que parecía salir de la madera de su propia casa: «No venderé hoy, voy a esperar, no por lo que diga el dinero, sino por lo que ustedes han mostrado. Pero si alguien promete, que ponga por escrito lo que promete, y si alguien no puede, que lo diga. No quiero promesas a medias». La plaza aplaudió, pero no fue un triunfo rotundo, fue un paso. Estaba puesto el tiempo que había pedido la doctora, un día más, 2, quizás la semana que pidió, y con él venía la obligación de cumplir. Algunos vecinos suspiraron aliviados, otros murmuraron que aquello tampoco les daría la operación de la abuela en su totalidad. La mujer de la fonda, que había ofrecido parte del dinero si se aceptaba el arreglo de 3 meses para Esperanza, se acercó a don Manuel y le habló en voz baja. «Yo pagaré hoy una parte mayor si usted se compromete a permitir que la yegua quede aquí mientras dure la recuperación», dijo. «Y la gente que prometió trabajo lo cumplirá. No le pido más que eso». Don Manuel la miró y al hacerlo hizo un gesto que fue a la vez decisión y súplica. Si la comunidad iba a sostenerlo, tenía que entender que sostener era también dar continuidad, no solo palabras. La abuela, desde la puerta de su cuarto, escuchó todo como quien escucha un pregón que podría terminar bien o no. Sonrió con los ojos húmedos y, con voz apenas audible, canturrió aquella nana que había acompañado a Sofía hasta dormirse. La canción se volvió ritual y testimonio. Algo que había empezado como consuelo había prendido fuego en la voluntad de un pueblo. En el corral, Esperanza dejó caer la cabeza sobre la mano de Sofía como si de alguna forma supiera de qué hablaban los hombres y los papeles. No era simple antropomorfismo, era la evidencia de un lazo tejido por días y noches. La niña miró al caballo y luego al horizonte, donde la forma de las montañas recortaba la promesa de la mañana. Había trabajo por delante, y había una decisión que ya no dependía de un solo hombre. La calma se quebró en un rumor. Alguien había descubierto que, en realidad, la oferta mayor, la que podía pagar la cirugía del todo, volvería en una semana con un poderío mayor si el animal aún estaba sano. Esa posibilidad reavivó las ansias de algunos. Abrió la grieta que toda decisión colectiva tiende a abrir. Esperar para sostener la vida o tomar la oportunidad que el dinero ofrece para la seguridad inmediata. En esa duda, la historia del rancho aún no tenía resolución.
A la espera, sin embargo, Sofía apretó la mano de la abuela y pensó que, aunque la respuesta no estuviera clara, ya no estaba sola en su canto. El sol se puso y el frío cayó sobre la plaza como una manta. Las manos se separaron por la noche, pero la red quedó tendida. El tiempo pedía actos, y los actos, en ese pueblo, se tradujeron en acordes sencillos: cocinar, reparar, coser, ahorrar. Nadie prometió la luna, pero muchos prometieron no abandonar el corral. Y había, en el fondo de todo, una promesa más pequeña y más decisiva: que la decisión no sería la de un hombre temeroso, sino la de una comunidad que había empezado a reconocerse en la mirada de un caballo con una estrella en la frente. Cuando la luna subió, la abuela tomó la mano de Sofía otra vez, y la niña supo en ese gesto que la vida, a veces, se sostiene de pequeñas certidumbres: una canción, una caricia, una mesa con un frasco medio lleno. Afuera, en la noche, el sonido del viento traía voces que hablaban de pactos. Dentro, bajo la lámpara que temblaba como un ojo cansado, se tomaban decisiones que no se podían resumir en papeles. Don Manuel, con la frente arrugada, se sentó y escribió una lista con nombres de quienes habían prometido ayuda en especie y cuánto podían aportar. Aquella lista sería en los próximos días su brújula. Y mientras la madrugada abría de nuevo la página de la espera, Sofía cerró los ojos y se durmió pensando en la estrella blanca de la frente de Esperanza, como si en ella cupiera un mapa por el que la comunidad pudiera volver a encontrarse. La lucha continuaría, la decisión definitiva no había llegado. Pero algo había cambiado. Ya no estaban solos en la encrucijada. Habían descubierto que la vida colectiva es un tejido donde, si cada uno aporta su hebra, la trama puede sostener lo que parece frágil. La historia aguardaba el día siguiente, con su carta, su mensajero y las cuentas puestas sobre la mesa. En la cocina, la abuela murmuró otra vez la nana, y Sofía le respondió sin abrir los ojos: «No me importa cuánto tarden, me quedo».